Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga. Qué bendición volverlos a ver nuevamente. Vamos a abrir las escrituras ahora en 2 Corintios y continuamos aprendiendo de este precioso libro, ¿verdad? Capítulo 10 de 2 Corintios, versículo 3, y vamos a leer hasta el 5 en esta tarde. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a orar. Padre, bendice, Señor, este mensaje. Bendice a los hermanos que fielmente, Señor, entonan, Señor, esta enseñanza en la tarde, Señor. Espero que hayan tenido un buen almuerzo todos. Ahora bendice, Señor, este servicio. Ayúdanos a estar enfocados y aprender, Señor, de tu palabra. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este tema esta tarde le he titulado Las armas y milicia del varón de Dios. Las armas y milicia del varón de Dios. Todos los siervos de Dios pelean y batallan, pero no carnalmente. La carnalidad en la guerra espiritual queda descartada. No funciona ni es mucho menos necesitada. La guerra de la cual hablaremos es espiritual y vamos a ver 3 significantes puntos. Número 1, vemos que el cristiano está en una guerra espiritual. El versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos aclara esta verdad y esto es algo que necesitamos siempre continuamente reconocer nuestra vida, ¿verdad? Como cristianos. Esta es la realidad. En Efesios capítulo 6, versículo 12, nos informa la palabra de Dios lo siguiente. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? La guerra no es contra carne ni sangre, no contra seres físicos, sino contra fuerzas espirituales. Entonces, estas fuerzas espirituales residen detrás de cada comportamiento malévolo, deseos sucios, incredulidad y argumentos contra Dios. Y a esto, obviamente, es lo que nosotros enfrentamos cada día. Estas fuerzas espirituales atacan y cazan los pensamientos e imaginaciones de los hombres. Ellos inyectan ideas egocentristas, diabólicas contra Dios y contra el hombre. Y de la energía de estas ideas provienen los actos macabros del hombre, el egoísmo, la maldad, los pensamientos sucios, son inmaterial, ¿verdad? Y mental. Entonces tenemos las ideas y pensamientos no son sustancias físicas y materiales, ellas son sustancias invisibles. Entonces la Biblia nos aclara eso bien claro, ¿ok? Tenemos primeramente un conflicto espiritual, no físico, ¿ok? Entonces en Mateo capítulo 15, versículo 15, nos enseña la palabra de Dios esta realidad claramente. Note Mateo capítulo 15 y el versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la latrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Note el versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios,
las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. El Señor nos está explicando la naturaleza del problema que nosotros tenemos. Se fija que los problemas no son tangibles, son intangibles, porque vienen del pensamiento, vienen del impulso del corazón de los humanos. Entonces la Biblia aclara precisamente que, lo que nosotros estamos enfrentando es una guerra espiritual. Una guerra espiritual significa que no son con las personas, ¿verdad? Sino que son espíritus que no vemos, el mundo, ¿verdad? Invisible que está allí, que está aquí y no lo vemos. Con estos ojos no lo podemos ver, pero ahí está. Eso no quiere decir que porque no lo vemos no existe. Ese es el problema de nosotros los cristianos. Nosotros vemos la vida espiritual como algo casi que es casi ficticio, ¿no? Algo como que no es tan real. O sea que solamente al leer la palabra de Dios concebimos lo espiritual y lo internalizamos. Pero cuando estamos aún no leyendo la Biblia, existe este mundo. Aquí está y existe, ¿verdad? Y entonces, y aunque no vengamos a la iglesia y aunque no estemos reunidos como iglesia, esta cuestión existe, sucede, está pasando. Pero nosotros a veces no lo entendemos de esa manera. Entonces, la guerra espiritual es contra el pecado y la maldad, el desorden y la destrucción, la corrupción, la perdición, la muerte y el infierno. De eso estamos hablando. La guerra espiritual es contra el pecado y la maldad. Por ejemplo, ahorita con todo esto que estamos ahorita experimentando de situación de el crimen que cometieron estos policías, y ahora esto se ha convertido en una casi nacional problema, ¿verdad? Sucedió allá en Indianápolis y estaba sucediendo ahora por todos los países, todos los estados. ¿Qué es lo que ocurre? Dicen que están protestando, ¿no? Eso ya es una corrupción, están corrompiendo la protesta. Tienen libertad para protestar, pero no para destruir. Pero ¿qué es lo que sucede con el humano? El humano siempre va más allá, ¿verdad? De lo que él siempre está, siempre quiere hacer, siempre tiende al mal. Entonces, esto es algo tremendo, ¿verdad? Que nosotros necesitamos entender. El apóstol Pablo recalcó que aunque andemos en la carne, ¿verdad? Ahí dice, andemos en la carne, no militamos según la carne. Significa que no pelea, o sea, no se pelea una guerra, o sea, que significa que no pelea su guerra espiritual y los problemas de la vida con sus propias fuerzas. ¿Okay? Sus propias fuerzas. Y la razón por qué no hace el apóstol Pablo esto es porque no funciona. O sea, el trabajo, o sea, si queremos nosotros subyugar el problema espiritual, no se puede trabajar con la fuerza de las manos, sino que se tiene que hacer, ¿verdad? Tiene que usarse poder espiritual. Entonces el apóstol Pablo nos recalca en Romanos capítulo 8 esta realidad. Observe ahí en Romanos capítulo 8 y el versículo 5. Romanos 8, 5. Dice la palabra de Dios: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas, del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden, ¿qué dice? Agradar a Dios. Entonces, esta es una tremenda pelea que tenemos, y no es con carne, ¿verdad? No es con sangre, sino que es con espíritu. Esta guerra, como estaba diciendo, ¿verdad? Es de maldad, es del desorden, es
es corrupción, es destrucción. Y eso es lo que estamos nosotros peleando, o sea, cuando estamos hablando de la guerra espiritual. Estamos tratando con el pecado, estamos tratando con la muerte, ¿verdad? Y con el pecado. Y estamos hablando del infierno. ¿Ok? So, el creyente sabe que no puede combatir con la carne, ¿verdad? So, ningún hombre puede conquistar las fuerzas espirituales, las cuales destruyen la vida del hombre. Nadie puede conquistar las fuerzas espirituales, ¿verdad? Nadie. Entonces, no importa qué tan fuerte y qué educada la persona sea, ninguna persona por sí mismo puede escaparse de las fuerzas que causa el pecado y la muerte, ¿verdad? Y esta es la realidad, ¿ok? So, no hay cosa creada en la tierra que pueda ir en contra de las fuerzas espirituales. No hay. No hay nada que pueda ir en contra. Entonces el cristiano está en una guerra espiritual y debemos de entenderla, que no puede, o sea, necesitamos las correctas armas para poder nosotros contrarrestar esta guerra. So, número uno, el cristiano está en una guerra espiritual. Número dos, las armas del creyente no son físicas, sino espirituales. So, veamos ahí en 2 de Corintios nuevamente, capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia, dice el apóstol Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. So, las armas del creyente no son físicas, sino espirituales. ¿Cuáles son las armas carnales? Veamos cuáles son las armas carnales. El hombre se reclina en estas áreas. Note, en la disciplina y el control, ¿verdad? Fuerza y habilidades. Estamos hablando de todo lo que es las habilidades del hombre. El conocimiento y la inteligencia. El hombre se reclina, ¿verdad? A ello. La ciencia y la tecnología. Por cierto, la tecnología se está convirtiendo literalmente en una religión, porque antes la tecnología estaba cuando, o sea, bueno, siempre, ¿no? Aún los científicos tienen problemas para confiar totalmente en la tecnología, confiar totalmente en las computadoras, depender totalmente, ¿verdad?, de las computadoras. Todavía no hay una confianza 100%. Ellos temen de confiar en las máquinas porque eventualmente las máquinas pueden tomar control del humano. ¿Ok? So, cuando por ejemplo, a alguien se le pierde el teléfono, muchas personas casi que el día no funcionaría sin el teléfono para muchas personas. El teléfono, estamos hablando de los nuevos teléfonos, ¿verdad? Donde está toda la información de ellos y todo lo que hacen ellos a través del internet. Y bueno, o sea que estamos tanto dependiendo de las máquinas, ¿verdad? Que da temor pensar de que eventualmente las máquinas van a reemplazar a los humanos. Y por cierto, está siendo reemplazados los humanos ahorita. Por ejemplo, estaba viendo una información, por ejemplo, en Michigan, donde había antes la producción de los autos, donde ahora que todo es automático y ahora que las máquinas están construyendo máquinas, ya no son los humanos, ¿verdad? Todos esos lugares ahora se ven como centros de fantasmas, ¿ok? Que no se encuentra, o sea, gente como antes se encontraba y muchos edificios vacíos. ¿Qué es lo que ha pasado? Como el hombre está dependiendo de las máquinas para hacer dinero, entonces ahora el humano queda atrás y por supuesto, ¿verdad? Ese es el problema grave acerca de las máquinas. Y el hombre está dependiendo de la tecnología y literalmente la está viendo como literalmente una religión, dependiendo, creyendo. Bueno, la gente, algunos expertos les dicen a las personas sobre la dinámica de la tecnología, ¿no? Y de lo que se desconoce de la tecnología,
¿verdad? Ellos tratan de persuadir a la gente a que crean en la tecnología y que confíen en la tecnología. Note que esas son las frases que usan. Cree, confía, todo va a salir bien. O sea, que están dependiendo de ella. Y eso es las armas carnales. El hombre se reclina a eso y él cree que él es Superman, ¿verdad? Reclinándose en el conocimiento, en la inteligencia, en la ciencia, en la tecnología, ideas y pensamientos, creencias y doctrinas, leyes y principios, resoluciones y reglas, salud y ánimo, educación y desarrollos sociales, riquezas y bienestar, elocuencia y personalidad, apariencia y buena presentación. Como estos son armas, ¿verdad? De la carnalidad, o sea, de lo carnal. Y el hombre depende de esto, ¿verdad? Ahora, pero el creyente, fíjese bien, con todo lo que acabo de mencionar, sabe que no hay nada en el mundo que pueda conquistar las fuerzas espirituales que están detrás de la maldad y la muerte en este mundo. Y todo lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Por esta razón, el cristiano debe de usar las armas poderosas de parte de Dios. El apóstol Pablo, acuérdese, él había sido criticado porque él era carnal y que él operaba carnalmente. El versículo 4, él dice, no, dice, porque las armas, dice, aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino, dice, poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Poderosos en Dios. El apóstol Pablo está recalcando de que sus acciones, su trabajo, su ministerio no depende de estas habilidades humanas, ¿verdad? De la ciencia o de la inteligencia. Incluso en Primera de Corintios, cuando él escribe esa epístola, hay varias áreas donde él toca sobre esto. ¿Dónde está el sabio, verdad? Y habla acerca del que conoce y que él no trajo el evangelio, ¿verdad? En base a conocimiento humano, sino que en el poder del Espíritu de Dios. Entonces él está haciendo hincapié de este tema aquí en ese versículo. El apóstol Pablo, ¿verdad? Está ayudándonos a entender que nuestra labor en las cosas de Dios o en el evangelio, cuando nosotros servimos, ¿verdad? Su trabajo y mi trabajo es en el poder de Dios y no en nuestras habilidades, ¿verdad? Por eso en la iglesia, hay mucho que hacer en la iglesia, muchos ministerios que resucitan, que suscitan, que se necesita ayuda, ¿verdad? Pero el dar a alguien a hacer un trabajo en la iglesia no es en base solamente a las habilidades o a la inteligencia de las personas, sino que el amor que tienen, ¿verdad? Es parte del currículum de Dios, ¿verdad? Tener compasión, tener amor, ¿verdad? Tener un corazón deseoso de servir, de darse, ¿verdad? Y esas son las armas o las herramientas que el Señor usa con el pueblo de Dios. Esto lo vemos en todas las noticias hablando del tema de lo que está pasando, el comportamiento del hombre día con día. Se fija, estaba mencionando hace poco lo que está sucediendo, ¿verdad? Con esto de la persona que los policías fueron culpables en matar, ¿verdad? Y estamos viendo ahorita que hay una tremenda destrucción que está incluso aquí en Los Ángeles, en Nueva York, en Indianápolis, en otros estados que se ha expandido este problema, ¿verdad? De la muerte de Floyd, esta persona. Y estamos viendo en el mundo, ¿verdad? Que el hombre siempre se inclina cada día a mal y la maldad está incrementando tremendamente. Esto lo vemos en todas las noticias, el comportamiento del hombre día con día, la maldad está avanzando a su rumbo, ¿verdad? Porque viene pronto el que parará todas las tinieblas o todas estas tinieblas. El método del creyente para conquistar las fuerzas del mal
está claro, ¿verdad? Descrito en el siguiente versículo. Nota el versículo 5, ahí en el versículo 5 de capítulo 10. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Ok? So, derribando argumentos y toda altivez. So, el creyente derriba argumentos que se levantan contra Dios. Esta palabra argumentos significa pensamientos e imaginaciones que están descontroladas, son imaginaciones salvajes, son imaginaciones dañinas, sucias, inmorales, injustas, equivocadas, engañosas, diabólicas contra Dios. Okay, so estos son los argumentos que se levantan contra Dios. Todo es malévolo. En Romanos capítulo 1 se nos aclara la naturaleza del corazón del hombre. El apóstol Pablo lo clava aquí bien tremendamente. Vaya al capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra de Dios, porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, note, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su corazón, en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Note, profesando ser sabios, que dice, se hicieron necios. Ok, eso es la realidad, ¿verdad? Se hicieron necios. Vemos la condición del hombre, ¿verdad? En este capítulo. Nota el versículo 28 y el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que dice reprobada, note, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Note, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. El cristiano, ¿verdad? Imagínense, esta es la realidad del hombre. El hombre no quiere nada con Dios. ¿Okay? El hombre está por lo que es pelea. Wow, o sea, ¿cómo me sorprendo? ¿Cómo el hombre pelea por los derechos? All right? ¿Cómo, o sea, pelea por los derechos? Crean leyes para los derechos humanos, ¿verdad? Y que unos con otros se cubran y que se proteja los derechos de los humanos. ¿Ok? Pero el derecho de los humanos también es para hacer lo que ellos quieren. Y ellos tienen el derecho hasta de arruinar y hasta de quitarse las vidas. Y tener la libertad de hacer lo que quieren con sus cuerpos, con su mente, ¿verdad? Con su físico. ¿Verdad? Ellos tienen todo el derecho. O sea, ¿cómo pelean por esos derechos? Pero ¿por qué no pelean por hacer lo que es correcto? No solamente lo que ellos creen que es correcto para ellos, ¿verdad? Sino que lo que es correcto generalmente, ¿verdad? Y esto lo marca la palabra de Dios, como Dios lo diseñó, las cosas correctas. Pero el hombre pelea por lo que es los derechos, sus derechos humanos, y aunque las personas vivan para el diablo, aunque hagan cosas equivocadas que ofendan o que destruyan las vidas. Fíjese bien, piden por derecho, ¿verdad? De preservar la vida, pero están arruinando sus vidas de otras maneras. ¿Y por qué no consideran cómo viven también
y observan, ¿verdad?, que ellos mismos se están destruyendo. Es tremendo. El hombre, ¿verdad? La Biblia nos enseña que ellos, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces dice la palabra de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí está. El hombre, como no honra a Dios, bueno, Dios le da una mente reprobada. Reprobada quiere decir que no hace lo que Dios quiere, pero tampoco, ¿verdad?, la persona se va a salir con la suya, en otras palabras, y queda en un limbo. ¿Okay? Una mente reprobada es una persona que no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Está actuando por instinto, pero no razona, no entiende para dónde va y se está destruyendo y no sabe que está destruyéndose. ¿Ok? Y entonces la palabra de Dios dice, estando, dice, atestado de toda inmundicia, de toda injusticia, fornicación, y ahí está la lista. El cristiano pelea contra sus imaginaciones para que sean controladas. Entonces nosotros, acuérdense, de eso nos salvó el Señor. Cuando nosotros estamos inclinados en nuestros propios pensamientos, nuestras propias inclinaciones, ¿verdad? Nosotros decíamos que, Satanás me hace los mandados, yo con Satanás somos los mejores amigos, y bueno, o sea que nosotros vemos las cosas malas en el contexto de la maldad, hasta lo tomamos en broma, no lo vemos en serio, ¿verdad? Y entonces jugamos aún con esta realidad. Entonces, pero cuando conocemos del Señor, el Señor nos saca de esta clase de pensamiento, entonces el cristiano ahora pelea contra esas malas imaginaciones que antes nosotros teníamos, ¿verdad? Y ahora necesitamos nosotros controlar esos pensamientos y imaginaciones. Y todas aquellas falsas ideas sobre Dios, ¿verdad? Falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos razonamientos, arrogancia y orgullo que suscitan contra Dios, necesitamos nosotros, ¿verdad?, pelear contra ello. Hay muchas filosofías ahorita, muchas enseñanzas falsas, hay muchas voces allá afuera, y el cristiano tiene que subyugar, ¿verdad?, su mente, ¿verdad?, a una dirección concreta, clara, ¿verdad?, y verdadera. Y a eso estamos enfrentándonos. A ideas, a ideologías, a filosofías, a enseñanzas, a instrucciones. Y bueno, que estas cosas, hay instrucciones que ya vienen desde antaño, ya son marcadas, ya son un patrón. Y aquellos que no se someten a esas enseñanzas, ¿verdad?, como que no están, ¿verdad?, dentro del parámetro de lo que es una sociedad. Y estoy hablando, por ejemplo, de la filosofía, ¿verdad? Hablando del tema de la filosofía. O sea, hay instituciones donde instruyen a filósofos, crean filósofos, right? Y no digo que eso es equivocado, eso puede ayudar para poder entender otras cosas, y está bien, pero no es lo que el hombre necesita. Lo que el hombre necesita es saber por lo menos su identidad, quién él es, por ejemplo, y estar bien claro quién la persona es y de dónde viene, obviamente, ¿verdad?, la creación, y para dónde vamos, el destino que tiene y qué es lo que está haciendo aquí, cuál es el propósito. Son cosas que se tienen que preguntar las personas, ¿verdad?, para poder vivir una vida clara y verdadera en esta tierra. Entonces, el cristiano pelea contra sus imaginaciones para que sean controladas. Y todo lo que es falso, todas las ideas falsas y todo lo que, ¿verdad?, enseñanzas y razonamientos y arrogancias que suscitan, ¿verdad?, deben de ser controladas. Y aquí está el número 2, el creyente busca subordinar sus pensamientos a Cristo. El versículo ahí nos enseña, ¿verdad?, en el capítulo 10, nuevamente el versículo 5 de 2 Corintios, derribando, dice, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Okay? Y note, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
¿Okay? So, el creyente busca subordinar sus pensamientos a Cristo. Ahora, esto debe de ser el verdadero objetivo del verdadero cristiano. El mayor objetivo es, ¿verdad? Llevar todos nuestros pensamientos a Cristo. O sea, el cristiano debe de buscar caminar en una continua comunión con Dios. ¿Cómo es posible controlar cada pensamiento? Usted dirá. ¿Cómo es posible controlar cada pensamiento? Bueno, el pensamiento se administra por medio del Espíritu de Dios. ¿Okay? Por medio del Espíritu. La razón por qué podemos someter nuestros pensamientos a Cristo es porque poseemos la mente de Cristo. Y la Biblia nos enseña esto en 1 Corintios. Vaya ahí, por favor. 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 16. Note lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Note, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pregunta. Y ahí otra pregunta retórica. ¿Quién le instruirá? Dice el apóstol Pablo. Y ahora concluye y dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es que podemos subordinar, ¿verdad? O controlar cada pensamiento? Porque tenemos la mente de Cristo. Entonces, teniendo la mente de Cristo, con la mente de Cristo, entonces podemos hacer varias cosas. Le voy a enseñar 3 por lo menos en este momento. ¿Okay? 3 cosas que podemos hacer. Número 1, lo que podemos hacer es conocer la voluntad de Dios. Al tener la mente de Cristo, acuérdese que Cristo se sometió al Padre. Fue obediente, ¿verdad? Hasta la muerte. Entonces la Biblia nos enseña que podemos tener nosotros este conocimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Note Romanos capítulo 12 y el versículo 2. Dice la palabra de Dios lo siguiente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio, dice, note, de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como tenemos la mente de Cristo, entonces podemos discernir esto. ¿Okay? Si no tuviéramos la mente de Cristo, obviamente no tendremos la habilidad para poder discernir lo que estamos ahorita leyendo en este versículo. ¿Quién es el que vino a cumplir toda la voluntad de Dios? Cristo Jesús. ¿Okay? Y Él se sometió a lo escrito en la palabra de Dios, 100% cumplió la ley, el Señor, hasta la muerte. Se sometió a la voluntad del Padre, aunque a veces, aunque en un momento que Él pedía que tal vez si pasara de mí este cáliz, que si pudiera ser de otra manera. ¿Okay? Sin embargo, el Señor dijo, no, pero que se haga tu voluntad. El Señor Jesucristo es el que cumple todos los requisitos requeridos por la ley, requerido por Dios, ¿ok? Para poder pagar por nosotros los pecadores. Entonces el Señor Jesucristo cumplió todo y se sometió, Señor, a la voluntad del Padre, totalmente. Entonces, como tenemos la mente de Cristo, entonces podemos entender, note, la voluntad de Dios también en nuestras vidas. No hay excusa que usted y yo digamos, no, es que no sé la voluntad de Dios en mi vida. Sí sabe. Una persona que salva y entra inmediatamente a la familia de Dios, esa persona tiene el entendimiento de qué se trata de hacer la voluntad de Dios. No tiene, va a entenderlo. ¿Okay? Media vez sepa que es hijo de Dios, conocerá la voluntad de Dios. Ahí dice, versículo 2, no os conforméis a este siglo. ¿Okay? Está hablando, ¿verdad?, del tiempo, sino transformado, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ok? Hay una transformación cuando nosotros venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Renovado, renovación, es algo nuevo. ¿Ok? Era viejo, renovado, eso quiere decir que hubo una entidad nueva, un tiempo, y ahora está siendo renovado, reconstruido, ¿verdad? Remodelado, ¿okay? Renovación de vuestro entendimiento para
Ahora que estamos renovados en Cristo y tenemos la mente de Cristo, vamos a hacer ¿qué? Vamos a comprobar, dice, ¿ok? La voluntad de Dios, ya sea la agradable y perfecta voluntad de Dios. Fácil, pero tiene que tener la mente de Cristo. Entonces, conocer la voluntad de Dios está a nuestro alcance. ¿Por qué razón? Porque tenemos la mente de Cristo. Número 2, con la mente de Cristo, entonces podemos conocer la voluntad de Dios. Número 2, podemos concebir pensamientos puros. Fíjense bien, como tenemos la mente de Dios, de Cristo, entonces podemos también concebir pensamientos puros. Vaya a Filipenses, un ejemplo aquí. Note lo que dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4. Hay un versículo ahí que todos lo saben, ¿verdad? Apliquémoslo. Note, si tenemos la mente de Cristo, entonces podemos nosotros concebir pensamientos puros. ¿Okay? So, note lo que dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, dice el apóstol Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, que dice, en esto dice pensad, ¿okay? En esto pensad. O sea, ¿podemos hacer el pensamiento? ¿Podemos pensar estas cosas puras? Sí, porque nuestra mente es la mente de Cristo. Entonces Cristo ha venido a nosotros, nos ha renovado, nos ha transformado, nos ha dado una nueva vida y podemos nosotros tener nuevos pensamientos transformados, pensamientos, ¿verdad? Con propósito de una nueva vida. Pues la nueva vida nosotros, ¿verdad? Es la plataforma donde se construyen los nuevos pensamientos y la nueva, ¿verdad? Imagen de esta criatura que Dios está formando en nosotros y es a través del pensamiento. Acuérdese, la palabra de Dios dice en Proverbios, ¿verdad? Que lo que el hombre piensa, eso es. Lo que el hombre piensa, eso es. Si usted quiere ser puro en su vida, en su caminar con Dios, quiere tener una mente pura, sana, ¿verdad? Y santa, ¿ok? Tiene que pensarlo. Tiene que pensar en estas cosas. Tiene que analizar las cosas que usted necesita analizar y las cosas perversas, las cosas sucias, ¿verdad? Tiene que dárselas al Señor y decir, Señor, esto, ¿verdad? Encárgate de eso, ayúdame a quitarme eso de la mente, ayúdame a limpiar esta clase de pensamientos, Señor. Yo quiero estar pensando en las cosas santas, en las cosas puras, en las cosas que te alaban y te glorifican a ti. ¿Okay? Entonces, usted escoge qué es lo que va a pensar. Nadie puede meter veneno a su cabeza si usted no permite. En otras palabras, un ejemplo, usted tiene una computadora, ¿ok? Y tiene su cerebro, la computadora. La computadora y el cerebro de la computadora va a tener lo que usted quiere que tenga. Si usted quiere agregarle, hacer un upgrade y quiere ponerle otras cosas, usted puede meterle más poder, puede quitarle más poder, puede hacer lo que usted quiera con la máquina esa. Así es como nosotros también actuamos con nuestra mente. Lo que usted quiera poner en su cabeza, usted le va a poner. Usted va a ver lo que quiere poner en su cabeza, lo que quiere poner en su corazón. Usted lo va a ver. Usted va a decir, va a escogerlo. Va a escoger las palabras, va a escoger, ¿verdad? Aquello que es edificante o no es edificante. Usted lo escoge, usted toma la decisión. Si usted quiere tener cosas puras en su mente, dice el apóstol Pablo que usted puede hacerlo. Y como tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Él nos ayuda a poderlo tener. Note, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, dice, si hay virtud alguna. En otras palabras, si quieres pensar en esto, si esto es algo que consideras, ¿verdad?, tener o querer, bien puedes, dice aquí, si alguno digno de alabanza, en esto que dice, pensar. El pensar viene obviamente, actúa en nuestra decisión. El pensar no viene de ninguna otra manera que más provocado por la misma persona. Por ejemplo, usted se sienta para pensar, digamos, en su mamá. Usted se sienta para pensar en sus hijos.
Usted se sienta para pensar en qué es lo que van a comer más tarde. Usted se sienta para pensar qué es lo que viene mañana. Usted se sienta, sí, o sea, cada cosa que nosotros queremos pensar, nosotros nos sentamos para analizar las cosas. Y no va a venir nada aquí en la cabeza si no permitimos que ese pensamiento venga. ¿Ok? Y teniendo la mente de Cristo, Él nos ayuda también a filtrar lo que entra. Porque si viene algo que no es, que es equivocado a la naturaleza, ¿verdad?, cristiana o a la naturaleza espiritual, entonces el Señor pone una traba y dice el Señor, no, esto no aquí. Sí, usted le da permiso. Pero muchas veces no sucede así, sino que permitimos nosotros voluntariamente que la suciedad entre en nuestra mente. Entonces, si nosotros permitimos, entonces es un problema, ¿verdad? Porque usted va a estar contaminado su mente y su corazón, ¿verdad? Y entonces no va a tener victoria que usted quiere tener, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo es posible controlar cada pensamiento? Es fácil. Si tenemos la mente de Cristo, podemos conocer la voluntad de Dios. Número 2, concebir pensamientos puros. Y número 3, ¿verdad?, es cobijarnos en una nueva mente. Cobijarnos en una nueva mente. El apóstol Pablo nos enseña sobre Efesios capítulo 4 y dice aquí el versículo 23, 4:23 dice lo siguiente: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Okay? Renovaos, es una nueva reconstrucción, ¿verdad? Y estamos hablando de un nuevo nacimiento. Y luego dice el apóstol Pablo, y vestíos del nuevo hombre, ¿ok?, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ok? Este es el nuevo vestuario que podemos nosotros cobijarnos y tener para poder así, ¿verdad?, según Dios. O sea, Él nos ha creado que cuando esto sucede, la transformación de nuestra mente sucede, según Dios, entonces la santidad es el resultado. Note lo que dice el versículo 24. ¿Ok? Dice, y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad andaremos. La justicia y la santidad, según Dios. ¿Ok? Entonces, esta santidad y esta justicia, según Dios, andaremos. Porque es la nueva mente, las nuevas ideas que vendrán, que absorberemos de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, de nuestro comportamiento, de nuestras decisiones, de nuestro pensar, ¿verdad?, de nuestro analizar, de nuestro permitir, ¿okay?, porque nada va a ser forzado. Esto es algo que usted está disponiendo de su corazón poderlo hacer. Y es así como, ¿verdad?, podemos entonces someter nuestros pensamientos, ¿verdad?, y llevarlos cautivo al Señor Jesucristo. Volvamos aquí a 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. ¿Cómo podemos derribar todos los argumentos falsos y todas aquellas cosas en contra que se levanten en contra de Dios? Note, llevando, dice, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Se fija? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En otras palabras, usted agarra los pensamientos sucios, ¿verdad?, los esclaviza, ¿ok?, les pone una cadena o una, como quiera amarrarlos, como quiera, o sea, los somete, ¿verdad?, porque ellos dependen de usted. Por eso habla de esta disposición. Note, dice, llevando cautivo todo pensamiento. ¿Okay? Si podemos analizar esto, llevando cautivo todo pensamiento, haga cuenta el caso que el pensamiento es una persona, o es una entidad demoniática, o es un espíritu maligno, es un demonio. ¿Okay? Todo pensamiento, ¿verdad?, torcido. O sea, es un demonio, es un mal espíritu, alguien que está influyéndole a usted. ¿Okay? Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que estos que están atacando a su mente,
tiene que usted encarcelarlos, ¿ok? Cautivo, ellos vienen a ser cautivos, ¿verdad? Para traérselos a Cristo. Ellos tienen que ser amarrados, ellos tienen que ser esclavizados, ellos tienen que ser parados, ¿ok? Si son demonios, si son malos espíritus, malos pensamientos, tienen que ser subyugados. Y entonces ya cuando estén subyugados, ¿ok? Entonces traerlos, dice, como esclavos, por decir así, ¿verdad? Cautivos a Cristo. Y Cristo se encarga, porque Él es el que se encarga de limpiarnos. Si a nosotros nos limpió de todas nuestras maldades con su sangre, entonces Él nos ayuda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y Él nos puede ayudar a sacar estos pensamientos, a llevar todas estas cosas, estos pensamientos, estas influencias satánicas o estas influencias que vienen de afuera, que vienen a atacar mi santidad, a atacar mi pureza, a atacar mi vivir, a atacar mi vida espiritual. Y entonces necesitamos, esta es la guerra. Agarramos a estos ataques, a estos enemigos, los agarramos y se los entregamos al Señor. Señor, esto me está fastidiando, Señor, esto está siendo de estorbo para mí, Señor, este pensamiento aquí está mal, me está sacando de la voluntad tuya, Señor, este pensamiento inicuo, esta suciedad, Señor, esta falsa enseñanza, Señor, aquí está, encárgate, Señor, con ello, encárgate. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Como tenemos la mente de Cristo, a pensar de las cosas puras, santas, verdaderas, ¿verdad? Y usted permita eso. Música, esa es la manera como usted puede llenarse de una música santa, sacrosanta, música preciosa que eleva el nombre de Dios, que eleva el nombre de Cristo. Satúrese su mente, su corazón, lea libros que le enseñen cosas bíblicas, ¿verdad? Algo que sea edificante para usted. La palabra de Dios, la memorización de la palabra de Dios. Hay muchas maneras que podemos contrarrestar los pensamientos inicuos. Pero se fija, usted es el que decide, ¿verdad? Y aquí está la enseñanza. ¿Okay? Nosotros como cristianos tenemos una guerra espiritual. Las armas y milicia del varón de Dios. Y ese es cada cristiano, esto es para cada cristiano. Este es el apóstol Pablo y la situación del apóstol Pablo. Pero esta es una situación para usted, para mí también. ¿Okay? Nosotros como cristianos o como solamente cristianos, ¿okay? Aunque no sirva en ninguna capacidad en la iglesia, no tenga ningún ministerio, usted es cristiano. Y usted tiene una pelea con el mero Satanás porque quiere destruirlo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El cristiano está en una guerra espiritual, esa es la realidad. Segundo, las armas del creyente no son físicas, sino espirituales. Entonces, ¿cuáles son las que debemos de tomar? Acuérdense que todo lo que está sucediendo en el mundo, las fuerzas diabólicas que están sucediendo en el mundo no pueden ser subyugadas al menos que sean poderosas de Dios, armas poderosas. Y las armas poderosas, ya se las acabo de dar aquí, ¿verdad? Es traer los pensamientos subordinados a Cristo, ¿verdad? Porque en Él entonces tendremos nosotros la libertad de adorarlo, vivir una vida victoriosa en Cristo. My goodness, so les animo a que puedan considerar lo que están escuchando, tomar buenas decisiones porque necesitamos vivir en este mundo, ¿verdad? Con la correcta mente, con el correcto corazón, la correcta disposición para que Dios sea glorificado y nosotros seamos bendecidos. Amén. Espero que esto haya sido de bendición a cada uno de ustedes. Padre, damos gracias, Señor, por el precioso tiempo en tu palabra. Qué lindo es siempre, Señor, escudriñar las Escrituras y aprender de ellas y aplicarlas. Te pido que ayudes a mis hermanos, Señor, a poder tener victoria en sus vidas, Señor, espirituales. Y, Señor, tenemos una guerra y la Biblia está bien clara en este aspecto. Ayúdanos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.